Dios les bendiga. Dios les bendiga en esta noche tan bonita. Esta noche llena de bendición. Hoy viernes 10 de octubre de 2025 a las 10 a las 9:42 de la noche. Podemos ver que el libro de Apocalipsis, la mayoría de personas dice que el libro de Apocalipsis es muy difícil de entender. La gente dice, no, que el libro de Apocalipsis, estamos hablando de personas que son preparados en la palabra. Yo no soy de repente un estudioso al 100%, pero algo que yo he aprendido de la Biblia, mi hermano, mi amigo, es que la Biblia nos da su propia interpretación. La Biblia, mi hermano, ya sea el libro de Apocalipsis, ya sea el libro de Daniel, no necesita interpretación humana. Algo que nos dice la Biblia es que los que andamos en el Espíritu entendemos las cosas del Espíritu. Y la Biblia es Espíritu cuando usted la escudriña en el Espíritu. Pero cuando usted la escudriña no en el Espíritu, solo son letras, solo es tinta y papel. Sí, mi hermano. Hay muchas personas, muchos ateos por ahí que dicen que son simples letras, simple papel. Lógico lo que ellos dicen. Si nosotros no escudriñamos la palabra de Dios en el Espíritu, entonces el Espíritu de Dios no nos va a dar la interpretación que solo el Espíritu Santo tiene de la bendita palabra del Señor. ¿Qué es andar en el Espíritu? Número uno, para que usted entienda la Biblia, para que la Biblia le dé el entendimiento a usted que usted necesita tener comunión con Dios Padre Jehová, con Dios Hijo Jesús y con Dios Espíritu Santo. La Biblia dice, y el Espíritu de verdad los guiará a toda verdad. Oiga, usted sabe que cuando Juan, el último de los apóstoles, escribió todo el libro de Apocalipsis, cada párrafo que él escribía, cada capítulo que él escribía, mi hermano, era el Espíritu Santo, era el ángel de Dios, era Jesús también ahí. Pero más que todo tiene su puesto, su gloria, su función. Más que todo, el apóstol Juan estaba en el Espíritu. Él le llamaba el día del Señor. Yo estaba en el día del Señor. Él estaba en ayuno, estaba en oración, estaba en el Espíritu. ¿Me entiende? Dice la Biblia, clama a mí, nos está llamando a oración, y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Porque cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido al corazón de hombre, son las que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros.
Entonces vamos a compartir, vamos a solo narrar este capítulo 1 de Apocalipsis. Vamos a leer, vamos a leer los 20 versículos del capítulo 1 de Apocalipsis. Oiga, el libro de Apocalipsis, mi hermano, en el Nuevo Testamento, el objetivo es doble: dar testimonio de la victoria final de Cristo y animar a los creyentes a perseverar a la luz de esta verdad. Debido a sus numerosas imágenes y simbolismos, este libro, según los estudiosos, es difícil de interpretar. El Hijo del Hombre, Jesucristo resucitado, se le aparece a Juan en la isla de Pasmo y lo instruye a que escriba la visión. El principio del libro expone el estado espiritual de 7 iglesias de Asia Menor y la llama a arrepentirse. La segunda mitad describe los acontecimientos relacionados con el fin de los tiempos, con un énfasis en la soberanía de Dios y su fidelidad al preservar a su pueblo hasta el final. Oiga, Él nos está preservando, nos está apartando, ya nos eligió. Entonces el objetivo de este libro es que nos demos cuenta de los mensajes que Jesucristo dio a Juan, los mensajes de exhortación a que perseveremos, mensaje de exhortación a que permanezcamos, mensaje de exhortación a las 7 iglesias. Cuando hablaba de las 7 iglesias, también le está hablando a las iglesias de hoy en día, porque esas iglesias tenían, algunas estaban bien y otras estaban mal. Por ejemplo, a una le dice: retén tu corona. A otra dice: tengo estas cosas contra ti. Tú dices que eres rico, pero en verdad eres un desventurado pobre. Y tiene esos mensajes. Pero vamos a empezar a leer, a narrar el libro de Apocalipsis letra por letra. En este audio, hermano, si usted llega a escuchar este audio, escúchelo una y mil veces, escúchelo una y mil veces. Escúchelo. Algo Dios le va a revelar. Pero más que todo, Dios quiere que nuestros nombres estén inscritos en el libro de la vida. Vamos a empezar. Y leemos el primer capítulo de Apocalipsis, los 20 versículos desde el 1 al 20. Y lo leemos así: honrando a Dios Padre, a Dios Jesús y Dios Espíritu Santo. Jesucristo de Nazaret. A tu letra dice: la revelación de Jesucristo. Oiga, que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y las declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Versículo 2: que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. 3: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Bienaventurado, mi hermano, bienaventurado. Bienaventurado significa 3 o 4 o más veces bendecido. Bienaventurado significa ser más que bendecido, mi hermano. Bienaventurados los que leen y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Dígame, hermano, ¿qué interpretación suya
va a necesitar este versículo? ¿Cuál es la interpretación que necesita que usted le ponga a nuestro significado? Así, no, hombre, si la misma Biblia le da el significado, mi hermano. Bienaventurado el que lee, lee. El que lee, no está siendo bienaventurado el que no lee, dice el que lee. Y los que oyen, no dicen los que no oyen, dicen los que oyen las palabras de esta profecía. Y dice, y guardan, no dicen y no guardan, sino y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Nos advierte que usted tiene que leer, tiene que oír todo lo que está en este libro de la profecía. Y además de eso, le dice que usted es bienaventurado, pero si guarda las cosas en ellas escritas. ¿Por qué? Porque el tiempo está cerca. Versículo 4. Juan a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es, y que era, y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, de Jehová, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A él sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. He aquí que viene con las nubes. ¿Que viene con quién? Con las nubes. No viene en las nubes, viene con las nubes. Él no necesita venir montado en algo. Él viene con las nubes y todo ojo le verá. Está hablando de Jesucristo, de la venida de nuestro Señor Jesucristo. He aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá. Y lo que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Yo soy el alfa, quiere decir el primero. Yo soy la omega, quiere decir yo soy el primero y el último. Oiga, dice yo soy el alfa y el omega, el primero y el fin, el principio y el fin. Yo soy el principio y el fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Yo Juan, decía Juan, yo Juan vuestro hermano y compartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Pasmo por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu, dice, en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta, y que decía, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Y le dice el ángel, escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardi, Filadelfia y la Odisea. A las 7 iglesias. Y dice Juan, y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve sus ojos, como llama de fuego, y sus pies semejante al bronce bruñido, refulgente como un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último. O sea, Jesús, el que vivo y que estuve muerto, mas he aquí vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Dice Jesús que él tiene las llaves de la muerte y del Hades.
Nosotros los hijos de Dios nos morimos cuando Dios quiera, cuando Dios mande y cuando Dios permita. No nos morimos porque el diablo quiera o porque el hijo del diablo quiera, mi hermano. Y dice, escribe las cosas que has visto, y las que son, y las que han de ser después de estas. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra, y los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Oiga lo que dice. Los 7 candeleros de oro, las 7 estrellas, son los ángeles de las 7 iglesias, quiere decir los pastores. Oiga, vamos al 2. Y habla a la iglesia, a la primera iglesia. Vamos a ver a qué iglesia le habla. Habla a la iglesia de Éfeso. Mensaje a las 7 iglesias. Entonces vamos por la iglesia, al mensaje a Éfeso. ¿Qué tenía Dios contra la iglesia de Éfeso? Usted solo escuche, analice, no le ponga ni le quite. Usted escuche, coma, viva, digiere y también practique. Créalo al 100%. Escribe al ángel de las 7 iglesias en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Está hablando de Jesús. Yo, Jesús, dice. Oiga lo que dice. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas, habla de Jesús, en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, el que anda en medio de las 7 iglesias, el que anda en medio de las 7 congregaciones, el que anda en medio de todos los líderes de esas iglesias, el que anda ahí cerquita del pastor, dice esto. Oiga, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti, dice esto, el que anda en medio de los candeleros. Dice esto, los candeleros son los pastores, son la luz principal que Dios ha establecido en las iglesias de Éfeso y en las demás iglesias y en las iglesias de hoy en día. Oiga, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Oiga, más allá vamos a ir viendo cómo era que se encaminaba bíblicamente Éfeso. ¿Por qué dejó su primer amor? O sea, abandonó a Jesús, abandonó la voluntad de Jesús, abandonó al Espíritu Santo, abandonó a Jehová. Estaban en esa iglesia, pero estaban amando y adorando otras cosas que Dios no quería que amaran. Oiga lo que dice. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete. Trae a la memoria a dónde estabas antes y dónde estás hoy, y arrepiéntete. Y a las primeras obras. Pues si no, dice Jesús a la iglesia de Éfeso, al pastor de la iglesia de Éfeso y a todos los de la iglesia de Éfeso, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Quitará la luz. Oiga, pero tienes esto, que aborrece las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oídos, el que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere,
al que se arrepintiere y se volviere a mí, se volviere a Jesús, el que se volviere al amor, a su primer amor que era Jesús, y dejara las malas obras y se volviera a hacer las obras que Jesús le dije, al que venciere, Jesús le dará a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Alabado sea Dios. Ese es el mensaje de la iglesia a Éfeso. No ocupa más. Tienen que ver a dónde fue que cayeron. Tienen que reconocer que se apartaron de Jesús, que se apartaron de la Biblia, que ya no oran, ya no ayunan, ya no leen la Biblia. Hoy se dedican a jugar pelota, a hacer pasteles, a hacer empanadas, a tener el mejor carro, la mejor casa, y abandonaron su primer amor. ¿Cuántas iglesias con el espíritu de la iglesia de Éfeso hay hoy en día? Dios te dice, por tanto, ve a donde has caído, arrepiéntete y vuélvete a tu primer amor. Si vencieres, dice Dios, te daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Vaya, ese es el mensaje. Yo no leo Apocalipsis porque no lo entiendo. Tú no necesitas entender, tú necesitas someterte. Tú necesitas ser obediente, necesitas creer que esto es palabra de Dios, necesitas que el Espíritu Santo creer que el Espíritu Santo está allí para iluminarte. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. El insensato no va a entender esto porque desprecia la sabiduría y la enseñanza. Dice el mensaje a Esmirna: y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto, Jesús nuevamente. ¿Quién murió? Jesús. ¿Quién resucitó? Jesús. ¿Quién está a la diestra de Dios Padre? Jesús. ¿Quién llegó a la isla de Pasmo a darle? Jesús. Escribe al ángel de la iglesia de Esmirna. Vamos por la iglesia número 2, Esmirna. Primero fue Éfeso, la número 1, y la número 2 se llama Esmirna. Y dice, escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, aunque digas que sos pobre, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagogas de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Oiga, ¿cuál es el mensaje para Esmirna? Ahí está elogiando a Esmirna. Oiga, está elogiando a esta iglesia. Yo conozco tus obras, tu tribulación y tu pobreza. Has sufrido por mi mensaje, has sufrido por retener mi palabra, has sufrido por agradarme, por amarme, le dice Jesús ahí. Has sufrido por predicar, denunciar el pecado, has sufrido por llevarle la contraria al diablo, y han blasfemado de ti los judíos, los que se llaman ser judíos pero son sinagogas de Satanás, han blasfemado contra ti, iglesia de Esmirna. Pero no temas, le dice, en nada lo que vas a padecer. Aquí el diablo no está a gusto, está enojado con ustedes. Los echará alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. 10 días. Oiga, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida eterna. Eso está bonito. Ese es el mensaje. La elogia cómo van caminando y le advierte lo que el diablo le va a hacer en el transcurso del tiempo para adelante, pero solo van a ser 10 días. Y además de eso, Dios le dice, retengan lo que tienen. Estoy alegre con ustedes y yo les daré la vida eterna. Y solo 10 días. Yo permitiré solo 10 días. El que tiene oídos, oiga lo que dice el Espíritu a la iglesia. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Aleluya.
Gloria a Dios, Padre. Gloria a Dios. Vamos por el mensaje de la tercera iglesia, iglesia número 3. Es el mensaje a Pérgamo. Y escribe el ángel de la iglesia en Pérgamo: el que tiene la espada aguda de 2 filos dice esto: yo conozco tus obras y dónde moras, dónde está el trono de Satanás, pero tienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Adoran a Dios, pero también adoran al diablo. Hacen la obra de Dios, pero también están siguiendo la corriente de este mundo. A eso se refiere. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, los que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Oiga, el mensaje a Tiatira, iglesia número 4. Y escribe el ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto: yo conozco tus obras y amor y fe, servicio y paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que dice, profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Idolatría, ver otras cosas que no sean Dios, dejarse llevar por las modas, dejarse llevar por la corriente que este mundo practica. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ellas. Aquí adulterio significa enseñar una palabra torcida de la Biblia, que uno la tuerza con su forma de explicarla, con su propia interpretación, o enseñar otras enseñanzas como aparentemente fueran sacados de la Biblia, pero no es palabra de Dios. A eso sí, porque adulterar significa enseñar también la palabra mezclada con otras cosas que no tienen nada que ver con Dios. Eso significa. Y esta mujer eso es lo que hacía. Les decía: no, hombre, si hacer esto no es pecado. La Biblia dice esto, pero Dios es bueno. Dios, y empezaba. Y dice Dios: he aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriño la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Pero vosotros y los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo: no os impondré otra carga, pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Al que venciere y guardare mis obras hasta el final, yo le daré autoridad sobre las naciones, y las regirá con vara de hierro, y serán quebrantadas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Ya solo faltan 3. Vamos por la número 5. Escribe el ángel de la iglesia en Sardi, el que tiene los siete espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras,
que tienes nombre de que vive y estás muerto. Sé vigilante, es el mensaje. Sea vigilante, ese es el mensaje para esa iglesia. Sea vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas cosas, unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de los ángeles. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las 7 iglesias. El mensaje a Filadelfia, número 6. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras y he aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Ese es el mensaje, mi hermano, en el versículo 8. He aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan, aleluya, y reconozcan que yo te he mandado. Por tanto, has guardado la palabra. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí, yo vengo pronto. Retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo le haré columna en el templo de Dios, y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de Dios, el nombre de mi Dios, y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende de los cielos de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. El mensaje a la iglesia número 7. El mensaje a la iglesia de la Odisea. Es la número 7 y es la última. El último mensaje. Y dice: escribe el ángel de la iglesia en la Odisea. He aquí el amén, el testigo fiel y el verdadero, el principio de la creación de Dios. Dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente, pero por cuanto eres frío, tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido, y ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro fino en fuego, oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Pues sé celoso y arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice. Esos fueron los 3 capítulos, capítulo 1, capítulo 2 y capítulo 3 de Apocalipsis. Bendiciones. Hemos estudiado la revelación, el principio de la revelación del libro de Apocalipsis, y llegamos hasta el final del mensaje a las 7 iglesias en el capítulo 3. Que Dios les bendiga.